Muy buenos días, un saludo cordial para todos los participantes de este evento de Ascubi. Agradezco la invitación a las Ascubi por este encuentro entre colegas siempre tan aportador, más allá de las imperiosas condiciones de distanciamiento físico que nos impone la pandemia COVID-19. Agradezco igualmente la posibilidad para reflexionar brevemente sobre aquellos temas que son más esenciales y que subyacen ante cualquier proyecto de preservación de memoria. Uno es el de memoria colectiva y el otro el de identidad nacional. Son tiempos estos los actuales, tiempos de cambio, de movilidad, de mutaciones, de inestabilidad, de crisis, de presentismo. Todo ello conlleva a describir procesos novedosos y entrar en debates que se han estado suscitando en la actualidad a partir de lo que se ha dado en llamar la posmodernidad y la posverdad. Ello ocurre incluso con las identidades. Se habla de identificaciones en tiempos de fugacidad. Pero al final del camino siempre se busca retomar aquello que brinda la tierra firme, y eso lo da la identidad. Porque la identidad da sentido en tanto momento y espacio sociohistórico, cultural, de la existencia actual y la proyección futura de quiénes somos. Es en definitiva un compromiso de autoafirmación y de negación, ¿por qué no? Y en cierta medida orienta nuestras representaciones sociales y nuestras acciones cotidianas. Y esto es muy importante porque la construcción social de las identidades no salen absolutamente de la nada, son construidas de modo colectivo sobre la base de la experiencia, la memoria y las disímiles prácticas ideológicas, económicas, políticas, sociales, en definitiva de las prácticas socioculturales en el mundo. Otro elemento que está muy asociado a la identidad, indisolublemente vinculado, es la memoria, sobre todo la memoria colectiva. La memoria colectiva la vamos a entender como aquel trayecto sociocultural que acompaña a los seres humanos a lo largo de la vida y forma en definitiva su identidad. El propio Umberto Eco decía que cuando se pierde la memoria, se pierde la identidad y por ello las sociedades cuentan o debieran contar con sistemas que permiten mantener y comunicar la memoria. El propio Eco decía, nuestra identidad se fundamenta en la larga memoria colectiva. Es la memoria la que nos dice que somos nosotros lo que somos y es ello lo que va configurando nuestra identidad al fin y al cabo. Dicho de otra manera, la memoria presenta al grupo un cuadro de sí mismo, que sin duda se extiende en el tiempo y el espacio cohabitado, pero de modo que se reconozcan siempre esas imágenes sucesivas. Nada más apropiado como proyecto factual, como concreción de memoria colectiva y de identidad, que el proyecto de preservación a largo plazo de la fotografía de prensa escrita en Cuba, coordinado por el Centro de Información para la Prensa, en el cual participan todas las unidades de información de nuestros medios de prensa, órganos nacionales y órganos provinciales. En su conjunto formamos parte del programa de memoria histórica que está liderado por la máxima dirección de nuestro país. Para hablar del valor patrimonial del acervo cultural que atesora los medios de prensa escrita, hay que entender que uno de los mayores desafíos a la hora de preservar la documentación de prensa, en la que no solo está la fotografía con un altísimo valor, sino también la hemerografía que va acumulando y que forma parte de ese patrimonio, es que en la cultura y en el quehacer profesional del periodismo es una tarea que se prevé siempre como perecedera, es decir, para el mañana, y sin embargo ha terminado convirtiéndose en auténticas piezas permanentes de gran valor testimonial, histórico
estético, de cultura profesional y, en definitiva, de identidad nacional. Está la historia de nuestro país en esas fotografías de prensa. De hecho, la fotografía de prensa está considerada como una de las principales colecciones fotográficas de Cuba desde el siglo XIX. La fotografía de prensa, cuando nosotros comenzamos este trabajo, en el año 2006 se hizo el primer inventario de la fotografía de prensa y contabilizamos en aquel momento 12 millones de fotografías analógicas, de las cuales más de 9 millones están en negativo de celuloide. Y más de 40.000 imágenes han nacido ya en el mundo digital. El proyecto de preservación digital a largo plazo lo comenzamos a finales del 2016, cuando tuvimos la posibilidad de adquirir el primer equipamiento especializado de digitalización. Cerraremos ya este 2021 con 200.000 fotos digitalizadas, entre ellas el primer medio que ya tiene toda su colección fotográfica digitalizada, como es el Habanero, que nació en 1980 y cerró en el 2010, pero también hay fotografías procesadas y digitalizadas de los grandes periódicos nacionales, como es el caso de Granma, Juventud Rebelde, Trabajadores, la revista Bohemia, el periódico de la provincia de La Habana, Tribuna de La Habana, entre otros. ¿Qué hace el Centro de Información para la Prensa? Generar las pautas organizativas y metodológicas. Por ello, entonces, tenemos todo el procedimiento del proyecto de digitalización desde el momento de su selección hasta las salidas de preservación a largo plazo y de los servicios que pondrán en acceso a esas fotografías. También hemos desarrollado, en conjunto con las unidades de información, de las pautas de conservación física y el plan de reducción de riesgo contra desastres para cada una de estas unidades de información de la prensa escrita. Es además el proyecto de preservación el que pone a punto el servicio de la Fototeca de Prensa Cubana, un servicio que está hoy accesible en la red de la prensa cubana y que se integra, por un lado, con los sistemas de gestión de contenido de los medios de prensa y, por otro, como un repositorio abierto, como una obra de consulta hecha para el acceso a dichas fotografías, todas previstas desde un sistema que sea de código abierto, desde premisas como la interoperabilidad y desde premisas donde todos los sistemas hoy de metadatos puedan ser de alguna manera estándares para la digitalización y preservación a largo plazo. Y llegó la COVID en el 2020 y con esa COVID también nos pusimos a trabajar para no detenernos en este proyecto de digitalización, de preservación y sobre todo también para marcar la memoria de este momento tan trascendental para el mundo y para Cuba. Hoy, por ejemplo, contamos con más de 7.630 fotografías digitales que están asociadas a la COVID de todos los medios de prensa escrita del país y tenemos cerca de 1.000 imágenes que están procesadas documentalmente para que se pongan a disposición ya de la fototeca de la prensa. Esta fotografía o este proyecto de fotografía no está alejado y por el contrario se complementa con el proyecto de la hemeroteca de la prensa cubana, que forma parte también del patrimonio mediático nacional. Y en este proyecto, en este repositorio, estamos hablando de 500.000 de registros desde el año 96 de los artículos de nuestros medios de prensa, que incluyen además sus PDFs y su soporte de los artículos a texto completo. En definitiva, sigue siendo un proyecto inacabado, es un proyecto hermosísimo, pero con grandes desafíos para llevarlo a buen puerto.
Sin embargo, lo que queremos es que quede impregnado en cada uno de los que trabajamos en esta hermosa tarea, que cada fotograma que tengamos en nuestras manos no solo sea pensado como un recurso particular para hacerle determinado procesamiento técnico documental o almacenarlo en un lugar determinado, sino tenerlo en cuenta como una pieza de altísimo valor, de incalculable valor para nuestra memoria colectiva y nuestra identidad nacional. Muchas gracias.